Hola amigos, bienvenidos a este tiempo de la radio dedicado a la historia. Todo empezó el 19 de octubre del año 2017. Ese día, Robert Webeck, analizando los datos ofrecidos por el telescopio Pan-STARRS de la Universidad de Hawái, descubrió un cuerpo celeste que no debía estar donde lo encontró. Tras un análisis de su trayectoria, este astrofísico determinó que ese objeto no pertenecía al sistema solar, pues había entrado en el mismo siguiendo una órbita hiperbólica muy perpendicular al plano formado por el Sol y los planetas que lo rodean. Era la primera vez que se descubría este tipo de cuerpos, y como no, la noticia abrió la mayoría de los noticiarios del mundo, pues por primera vez un cuerpo originado en otra estrella los visitaba. En realidad, el telescopio hawaiano descubrió al objeto interestelar cuando ya había entrado en el plano del sistema solar, y a causa de la gravitación del Sol, empezaba a ser despedido del mismo, encontrándose a 300 millones de kilómetros de la Tierra. Unos pocos días antes, el objeto interestelar había estado solo a 240 millones de kilómetros de nosotros. Ni que decir tienen que, tras saltar la noticia, todos los telescopios que tenían algo que aportar se dirigieron hacia este objeto, aunque, por la velocidad que llevaba y su trayectoria, únicamente pudieron seguirlo durante 11 días. Por la trayectoria seguida daba la impresión que el objeto estaba viajando hacia nosotros desde la dirección de Vega, una estrella a tan solo 25 años luz. El 6 de septiembre se calculó que cruzó el plano orbital en el que todos los planetas de nuestro sistema giran alrededor del Sol, pero por su trayectoria solo estaba de visita. No había venido a quedarse entre nosotros, y emprendió el camino de salida avanzando rápidamente hacia la constelación Pegaso y la oscuridad de nuestra galaxia. Con independencia del nombre científico que posteriormente dio con varias polémicas la Unión Astronómica Internacional, en el Observatorio de Hawái pusieron por nombre al objeto como Oumuamua, que significa, en el lenguaje nativo, el explorador, el que va delante, de alguna manera indicando que era un enviado de alguna lejana estrella hacia la humanidad. Tras los 11 días en que Oumuamua fue seguido por la mayoría de los telescopios del mundo, se obtuvieron una serie de datos sobre el mismo que despertaron la imaginación de los astrónomos. Además, eran unos datos únicos e irrepetibles, pues no volvería a pasar. Ni entonces se calculaba cuándo podría volver otro objeto semejante. Y además, en el caso de que se pudiera prever la llegada de otro Oumuamua, con la tecnología existente, sería imposible mandar una nave espacial para que lo fotografiara, principalmente por la velocidad con que se desplaza. Apenas unas semanas después del descubrimiento, a mediados de noviembre del 2017, la Unión Astronómica Internacional, que es la organización que pone nombre a los objetos recién identificados en el espacio, cambió la denominación de Oumuamua por tercera y última vez. Al principio lo había llamado C217-1I, con C de cometa, pero se le dieron cuenta de que carecía de coma, que es la nube de polvo y gas que envuelve un cometa cuando éste se acerca al Sol. Así, que al no ser un cometa, lo designaron A217-UI, con la A de asteroide, es decir, lo calificaron como un asteroide, como uno más de los miles que pululan por nuestro entorno. Pero había
dos características que lo diferenciaban de un asteroide del sistema solar. Uno era su forma, que como veremos más adelante no se parecía en nada a la forma de los asteroides conocidos. Y otro era su procedencia, pues era ajeno al sistema solar. Así que inventaron una nueva denominación y lo llamaron 1I-217, con I de interestelar, pues todo el mundo estaba de acuerdo en su procedencia. Y empezó el momento de analizar los datos obtenidos por los distintos telescopios que habían seguido a Oumuamua. El primer dato significativo que llamó la atención fue su brillo, que variaba cíclicamente por un factor 10 cada 8 horas. Con este dato se obtuvieron dos conclusiones. Una era que el objeto presentaba una rotación entera cada 8 horas, y otra que el objeto debía tener una silueta alargada, de una longitud 10 veces superior a su anchura, ya que de haber sido esférico no habría habido variación en su brillo. Otro dato que se obtuvo es sobre su tamaño. El objeto debía ser relativamente pequeño, porque al pasar junto al Sol no desprendió ningún calor que haya podido ser detectado por los telescopios, especialmente por el Spacer, es muy sensible a los infrarrojos. Esto no significa que no se calentara, sino que la cantidad de calor emitida era muy pequeña, insensible para ser detectada por el telescopio especializado en la determinación de las radiaciones infrarrojas, por lo que se dedujo que era de dimensiones pequeñas, de un tamaño no superior de largo de 100 metros y de ancho unos 10. Estas dimensiones son completamente anómalas a los cometas y asteroides conocidos en el sistema solar. El siguiente paso sería determinar la forma, pues podía ser alargado como un puro o plano como una tortita, lo cual despistaba a astrónomos y astrofísicos, pues no se conocía hasta el momento ningún cuerpo espacial de esa forma, y empezaron a darse explicaciones de esta forma. Algunos exponían que se debía a la radiación cósmica recibida a lo largo de los cientos de miles de años en que ha estado viajando por el espacio, y otros achacaban su forma a que el objeto fue expulsado violentamente de un planeta por el efecto de una onda gravitatoria. Pero cuanto más se analizaban los datos, más anomalías se detectaban. En su paso cerca del Sol, la trayectoria de Oumuamua se desvió de la que cabía esperar por la acción de la gravedad de nuestra estrella, y no había ninguna explicación para tal motivo. En junio del 2018, los científicos anunciaron que el desvío de la trayectoria se debía a una fuerza adicional que disminuía más o menos siguiendo la ley de la inversa del cuadrado de la distancia respecto al Sol. Y como consecuencia surgió la siguiente pregunta: ¿qué fuerza contraria a la fuerza gravitatoria de atracción puede ejercer el Sol? Los cometas, que son rocas congeladas, cuando se acercan al Sol experimentan un impulso debido a la evaporación del hielo que actúa como un reactor y que nosotros detectamos por su característica cola. Y podemos calcular en función del impulso recibido la cantidad de masa del cometa que se ha consumido para tal impulso. Pero Oumuamua no era un cometa, no se había formado la característica cola, o por lo menos nuestros telescopios fueron incapaces de encontrarla, por lo que no había podido recibir ningún impulso. Y un dato añadido: si aplicamos las ecuaciones que relacionan la cantidad del impulso recibido con la pérdida de masa del cometa a Oumuamua, este debería haber perdido 1/10 de su masa, hecho que era inadmisible. Recapacitemos en este punto. Lo que conocemos de Oumuamua es que era un objeto pequeño, brillante y de forma extraña que se desvió de la órbita marcada por la gravedad del Sol sin que pudiéramos ver ninguna cabellera cometaria. Estos son los hechos corroborados por la ciencia, y a partir de aquí empiezan los astrofísicos a desarrollar sus teorías. En el 2021, Alan Jackson, astrónomo e investigador planetario de la Universidad Estatal de Arizona, propuso que Oumuamua había salido probablemente despedido de un sistema estelar joven hace unos 500 millones de años, de un planeta semejante a nuestro Plutón,
formado principalmente por nitrógeno congelado y que se fue moldeando a lo largo de su viaje interestelar. Cuando llegó al sistema solar no tenía forma de galleta, como se desprendía de los datos recogidos, sino que se fundió perdiendo más del 95% de su masa a su paso por el sistema solar. A medida que las capas externas del nitrógeno congelado se evaporaron, la forma del cuerpo se aplanó, como una barra de jabón cuando las capas externas se frotan con su uso. Fruto de esta pérdida de nitrógeno congelado es la aceleración sufrida tras su paso cercano al Sol y la causa de que no se detectara su cola. Sobre esta teoría hay que señalar que no hay ningún cuerpo en el sistema solar formado solo por nitrógeno congelado. En marzo de este año 2023, Jennifer Beige y David Seligman, expertos en electrofísica en la Universidad de California, publicaron que las desviaciones producidas en Oumuamua eran debidas a la liberación del hidrógeno molecular atrapado en las capas superficiales que se habían formado mediante el procesamiento energético del hielo rico en agua cuando el cuerpo pasaba cerca del Sol. Al ser Oumuamua un objeto mucho más pequeño que los cometas normales, que suelen tener un tamaño de varios kilómetros, el efecto de superficie es más pronunciado que en la mayoría de los cometas observados. Para que esto se produzca, con los valores anotados por los telescopios, Oumuamua debía ser muy ligero, algo así como un iceberg de hielo delgado. Pero existe un problema para asumir este planteamiento, y es que cuerpos de esa forma no se han encontrado en el sistema solar. En noviembre de 2018, dos astrofísicos de la Universidad de Harvard, Samuel Belley y Henry Loewe, presentaron una teoría sobre el origen del Oumuamua. Resolvieron que tenía que tener una anchura inferior a 1 milímetro para que la fuerza de la luz solar fuese efectiva y produjera la aceleración detectada. Vamos, que sería algo así como una vela solar. A esta conclusión llegaron cuando, después de múltiples horas de estudio, aplicando la máxima de Sherlock Holmes que decía: cuando se ha descartado lo imposible, lo que queda, por improbable que sea, ha de ser la verdad. Si la presión de la radiación solar es la fuerza aceleradora que se detectó en Oumuamua, este debería estar constituido por una nueva clase de material delgado interestelar, generado naturalmente o bien de origen artificial. Para estos astrofísicos y para la mayoría de la humanidad, entre los que me incluyo, no hay duda sobre vida más allá del sistema solar, pues si 1 de cada 5 estrellas tienen un planeta con el mismo tamaño y temperatura de superficie que la Tierra, sería arrogante pensar que estamos solos. Todas las estrellas en las inmediaciones del Sol se mueven unas respecto a otras. La media de sus velocidades se llama sistema de reposo local, y es a esa velocidad a la que Oumuamua se desplazaba por el espacio interestelar antes de su aventura a través del sistema solar. Lo que pasa es que el sistema solar se mueve a 72.000 km por hora por encima de la velocidad de reposo local, de tal manera que para los astrofísicos de Harvard, el sistema solar de alguna manera chocó con Oumuamua y atrajo al mismo a una gran velocidad. Y echando la imaginación, llegaron a pensar que Oumuamua podría ser una boya estática puesta por una inteligencia exterior o parte de una red de cápsulas de comunicaciones que emitían señales para que una civilización extraterrestre pudiera guiarse, o restos tecnológicos desechados por otros organismos inteligentes. Todas estas explicaciones posibles para el misterio de Oumuamua según los científicos de Harvard. Si tenemos en cuenta que el nacimiento del universo, es decir, el Big Bang, se produjo hace 13.800 millones de años, y las primeras estrellas surgieron hace 13.000 millones de años, en que la Tierra solo tiene unos 4.500 millones de años, y actualmente ha albergado vida últimamente durante los 3.800 últimos, es muy atrevido por nuestra parte asumir que somos la única inteligencia en este inmenso cosmos. Aunque
en muchos otros planetas pudiera existir vida tal como la conocemos, lo más probable es que encontremos restos de tecnologías extraterrestres antes de establecer contacto con ninguna civilización viva. Enrico Fermi, Premio Nobel de Física en 1938, planteó una pregunta simple y provocativa. ¿Cómo explicamos que, con lo enorme que es el universo, la probabilidad de que haya vida extraterrestre parezca alta y aún así no tengamos pruebas certezas de que haya vida más allá de la Tierra? Si la vida es habitual en el universo, ¿dónde está todo el mundo? Esta es la famosa paradoja de Fermi, que puede resumirse en que si la ciencia común es que el universo posee numerosas civilizaciones avanzadas, mientras que nuestras observaciones sugieren todo lo contrario, parece lógico pensar que nuestras observaciones son defectuosas o incompletas. El 30 de agosto del 2019, Wenas Borirov, un ingeniero y astrónomo aficionado ruso, avistó el objeto en el cielo de Crimea, determinando su trayectoria hiperbólica, igual que había sucedido con Oumuamua. Se le bautizó como 2I Borisov. Había venido de fuera de nuestro sistema solar y seguía una trayectoria que lo llevaría a cruzarlo y salir de él. Pero más allá de eso, este objeto no tenía nada de especial. Era un cometa interestelar, sin ningún género de duda, y por ello era peculiar. Cualquier objeto interestelar es una rareza, pero su peculiaridad acababa ahí. Su cabellera y desclasificación recordaban a las de los cometas de nuestro sistema solar en todos los sentidos. 2I Borisov no era exótico en absoluto. Tras la detección de estos objetos interestelares, los astrofísicos han determinado que entre 2 y 12 objetos equivalentes a estos cruzan anualmente el sistema solar, aunque una cosa es que lo hagan y otra más difícil es que los detectemos. Y un último comentario. Nuestra civilización ha enviado 4 objetos fabricados por el ser humano al espacio interestelar, los Voyager 1 y 2 y los Pioneer 10 y 11. Entonces, no nos tiene que alarmar que otras civilizaciones hagan lo mismo, y tengan razón los astrofísicos de Harvard, en el sentido de que Oumuamua tenga un origen en una civilización extraterrestre. Si estás interesado en otros temas de historia, nos puedes seguir en YouTube en el canal Desde mi Retiro y en iVoox, Spotify y Google Podcast en el canal Un poco de Historia. Este proyecto radiofónico, creado desde mi retiro en la España profunda, es una realización, para bien o para mal, de José Luis García, ciudadano del mundo.